Amigos y hermanos, les saludamos con afecto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero invitarle a abrir las Escrituras, por favor, 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10. El versículo número 13. Capítulo 10, versículo 13 de 1 Corintios. Dice en el nombre del Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, amén, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén, amén al Señor. Sabemos que, por lo que las Escrituras muestran, sabemos que hay un ser que está sumamente interesado en tentar a los hijos del Señor. Muy interesado. Muy interesado porque, de acuerdo a lo que vamos a conversar este día, la tentación necesariamente es el primer paso para entrar en una situación de pecado, y de allí, como sabemos, la paga del pecado es muerte. Entonces, como Satanás, dice Juan capítulo 10, verso 10, como él solo busca hurtar y matar y destruir, entonces él sabe que si inicia un trabajo en el primer paso, ¿no?, en el primer peldaño de esta escala de destrucción, él sabe que si provoca una fuerte tentación, una llamativa tentación, entonces necesariamente va a seducir, va a provocar caer en el pecado, y de ahí para allá la cosa se torna muy difícil, porque, como hemos recordado, el pecado paga, el pecado tiene un salario, ¿no? La paga del pecado es muerte. Para que examinemos esto que estamos diciendo, le invito a que me acompañe Santiago, ¿no? Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 12. Versículo 12. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya. Verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios, Él no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, dice Santiago, no erréis. Toda buena dádiva, por lo tanto, no nunca la tentación, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, el Padre, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Amén.
quiero invitarles a que tengamos una experiencia espiritual juntos y revisemos primero brevemente los versículos 17 y 18. Para luego venir entonces en una condición de un entendimiento superior, examinar cómo enfrentamos la tentación. ¿Le parece? Muy bien. Versículos 17 y 18. Dice, toda buena dádiva, todo regalo, ¿no? O toda acción de gracia podría ser también, ¿no? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, Él es fiel, ni sombra de variación. Él, el Padre, el que nos da los buenos dones, el que nos da el don perfecto, el que nos da buenos regalos. Dice, Él de su voluntad, mire, nos hizo renacer por la palabra de verdad. Nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Nos hizo renacer. Este renacer está explicado 2 hojas más adelante en su Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1:3. Primera de Pedro. Dice, bendito Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, volver a nacer o nacer de nuevo. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo que Pedro está afirmando, que respalda lo que declara Santiago, es que Dios el Padre, en Cristo, y a partir de la victoria de Jesús sobre la muerte, Dios el Padre ahora a nosotros nos da la bendición de también resucitar o renacer, dice, para una esperanza viva. ¿Por qué necesitamos renacer? Porque claramente antes de venir a Cristo, antes de conocer al Señor, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Lo dice Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos para Dios, no existíamos para Dios. ¿Qué hace Dios el Padre? Nos da, porque Él es el Padre, ¿no? Que nos da una buena dádiva, dice, por Santiago, nos da una buena dádiva y nos da un don perfecto. No hay mejor dádiva y no hay un don, un regalo más perfecto que Cristo, el bendito Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Muy bien. Entonces, este buen Dios que nos da las mejores dádivas, Él, una vez que provoca la victoria en Cristo su Hijo, y a su Hijo lo levanta de entre los muertos y vence entonces la sepultura y vence la muerte, entonces el Padre a nosotros nos da también la oportunidad que, si hemos creído en la resurrección de Jesucristo de los muertos, si tenemos testimonio de que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado, pero el Padre con poder le ha levantado de entre los muertos, si estamos en Cristo entonces, si estamos en el Evangelio de Dios, entonces a nosotros el Padre nos hace renacer, nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Es lo mismo que el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Sí, porque todo hombre sin Cristo está en pecado y la paga del pecado es muerte. Muy bien. Entendido esto de que Dios el Padre
que es el que da buena dádiva y da dones perfectos, Él que en su misericordia entonces se ha manifestado a nosotros. Muy bien, este Dios y Padre nos permite una nueva vida. El apóstol Pablo va a decir en la segunda carta a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, dice, o sea, se ha venido y se ha introducido, se ha incorporado, es parte del cuerpo de Cristo. Ese es el punto. Está en la iglesia del Señor. Si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Muy bien, para esta nueva creación entonces, hay en el versículo Santiago capítulo 1 versículo 12 hay una gran bienaventuranza. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Lo primero que dice es que no está hablando de un varón y está bendiciendo a un varón que no tiene tentación. No dice así como, bienaventurado el varón que nunca es tentado, que nunca pasa por tentaciones. No, porque según entendemos, también la tentación es necesaria como una manifestación del trabajo maligno contra nosotros. Pero que también requerimos nosotros mostrar nuestro amor al Señor como prioridad. Si usted termina conmigo el texto, cuando dice que después de resistir la prueba, recibirá la corona de vida, dice que Dios ha prometido ¿a quiénes? A los que le aman. Entonces la tentación es buena. La tentación es necesaria en la medida que nos da la oportunidad de probar a quién amamos más. Si amamos más el ofrecimiento de un goce temporal, si amamos más la posibilidad de una tenencia de bienes ocasionales que nos provocan cierta satisfacción, o amamos más a Dios, a nuestro Padre, quien nos ha ofrecido vida y vida eterna con Él en la casa. Finalmente ese es el punto. Entonces, ¿cuál es el llamamiento? Es bienaventurado el varón que, uno, siendo tentado, soporta la tentación. Esa es la cosa. Siendo tentado, soporta la tentación. Porque dice, cuando haya resistido la prueba, hermanos, debe entenderse con cuidado esto. Todos nosotros necesitamos ser probados en diversos campos para que nuestra fe, dirá el apóstol Pedro, una vez que pasemos la prueba, nuestra fe sea hallada en alabanza, honra y gloria. Claro, que después de pasar tiempo difícil de prueba, finalmente terminemos honrando, adorando, alabando, exaltando al Señor. Es el sentido que tiene una prueba. Cuando aquí habla de la prueba, no es que establezca la prueba como un sinónimo de la tentación. No, porque si no cualquier tentación, uno diría, estoy siendo probado por el Señor. Y no es así. Lo que está diciendo es que viene la tentación que tiene origen maligno, pero que parte, según lo veremos enseguida, parte de dentro de nosotros por causa de nuestras concupiscencias. Viene la tentación, pero aparece el carácter del Hijo de Dios. Aparece la figura del Hijo de Dios que ama al Padre. Entonces lo que hace es resistir la tentación, es luchar para que la tentación no lo seduzca y lo venza y caiga en pecado. Este cristiano, este Hijo de Dios, que está amando a Dios y por amor a Dios, mire, en forma muy breve, ahí en las Escrituras, a los últimos capítulos del libro de Génesis, la figura de un varón llamado José.
Este José fue vendido siendo un hombre libre, hijo de familia. Fue vendido como esclavo y llevado a Egipto, y en Egipto lo fue entregado a un capitán o general de ejército llamado Potifar. Como este andaba siempre en batallas, entonces José quedó a cargo de su casa, en la administración de los bienes temporales de la casa. Pero Potifar tenía una mujer, al parecer muy buena moza, que le interesó José. La mujer se interesó en José. La escritura va a decir, usted puede ubicarlo, la escritura va a decir que la mujer empezó a desarrollar un trabajo de seducción respecto de José. No hay duda que por las labores que hacía José, por la alta responsabilidad que tenía y por la cercanía que tenía con su señor Potifar, José era un hombre que se movía con toda libertad en toda la casa, administrando todos los bienes. Eso provocaba entonces una cercanía. Seguramente muchas veces tuvo José que acompañar a esta mujer, a la mujer de Potifar, a atender alguna gestión, alguna compra, algún quehacer. Y allí estaba José. Pero la mujer lo sentía cerca, lo tenía cerca, y ella empezó a desarrollar un trabajo de seducción. Hasta que llega el momento en que ella ya no resiste y manifiestamente dice la escritura, léalo, que lo tomó a José y le dice, ven, duerme conmigo. O sea, no puedo seguir esperándote que tú te decidas. Ven, duerme conmigo. La respuesta de José fue, lo primero es, ¿cómo podría, dice, pecar contra Dios y hacer este mal contra mi señor Potifar? Pero lo primero que estaba en el corazón de José es cómo podía yo pecar contra Dios. O sea, digamos de otra manera, claramente amo más a Dios que un tiempo breve, un goce temporal de una situación carnal. Entonces, quiero decirle de paso que a José le fue mal en ese tiempo, porque la mujer hizo un escándalo, esperó que llegara su marido, lo dio vuelta a las cosas, dijo que José la quería forzar para poseerla. Entonces Potifar, que era un hombre de guerra, tomó a José, me imagino que después de golpearlo, lo tomó y lo metió en la cárcel, y no lo pasó bien José, no lo pasó bien con los hombres, no lo pasó bien en ese contexto, pero dio un altísimo testimonio frente a Dios, que amaba al Señor. Santiago dice, es bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido esa prueba, recibirá, dice, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 13, cuando alguno es tentado, cuidado hermano, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No le eche la culpa a Dios, por favor, no le echemos la culpa a Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Claramente, Él está en la santidad del cielo, ¿no? Él no puede ser tentado por el mal, pero dice, ni Él tienta a nadie. Él no tienta a nadie. Que Él conoce de la tentación, sí. Que Él está presente sobre sus hijos, sí. Que cuando sus hijos son tentados, el ojo del Señor está allí. La presencia por su Espíritu está allí. Todo eso es así. Pero no, la tentación no parte del Señor, ¿no? Dios no es fuente de tentación alguna, sino que más bien, como leíamos en Primera de Corintios, ¿no? Capítulo 10, sino que más bien, dice la Escritura, que Dios mismo, con la fidelidad que Él tiene, va a decir, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida, para que podáis soportar. O sea, que el Señor está presente cuando hay una tentación, no hay duda que está por su Espíritu. Él está mirando, está observando, está atento. Pero está atento para ofrecernos, hermanos amigos, está atento para ofrecernos una salida. Está atento para abrirnos una puerta.
Está atento para ayudarnos. De tal manera que todo hombre hijo de Dios, toda mujer hija de Dios, se constituya en un varón, una varona bienaventurada por Dios. Que al luchar y vencer la tentación muestre de señales de que ama a Dios más que el gozo temporal de ciertos bienes o de ciertas circunstancias. Entonces, si la tentación no viene de Dios, ¿de dónde viene? Bueno, versos 14 y 15, sino que cada uno dice cuando es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire la cadena maligna que se forma. Entonces, deberemos una vez más decir que en la definición de concupiscencia dice que es el fuerte anhelo de la tenencia de bienes temporales. Pero como sinónimo pone allí lascivia. Y la lascivia se manifiesta como el deseo, el fuerte deseo de disfrutar de anhelos de la carne. Cómo es que la carne busca satisfacer sus deseos permanentemente. Entonces, cuando se habla de la concupiscencia, se está hablando de este anhelo, de este deseo fuerte, ¿no? De tener bienes temporales, de tener, adquirir cosas temporales que le provocan agrado, que le provocan un goce. Dentro de todo esto que se puede conseguir, tiene que ver con la satisfacción de cuestiones carnales, ¿no? Cuestiones de la carne. Háblese de sexo, háblese de drogas, háblese de alcohol, tabaco, háblese de la posibilidad de montarse sobre un vehículo de muy alto precio y con una hermosa figura que le haga sentir superior y distinto. Háblese de la posibilidad de conseguir una tenida o una chaqueta o, como lo he visto alguna vez, un par de zapatillas que tiene un color o una marca. Todo aquello provoca, pero desde el interior del hombre, provoca esta necesidad, esta lucha por conseguir aquello y lograr esa satisfacción y lograr el placer. ¿Qué dice la Escritura? Que lo que hace la concupiscencia es primero trabajar, es prepararle. Dice, entonces, no, en el verso 14, dice su propia concupiscencia, dice es de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Primero le atrae, le llama la atención, mira qué bonito, mira cómo te verías, mira la marca, considera esto, el otro no lo tiene, tú lo tendrías, o lo tiene aquel, tú también puedes, no, y es atraído, pero es seducido, ¿no? Tú conseguirías esto, lo pasarías bien, estarías muy bien, ok, dice, una vez que ese trabajo, la concupiscencia, lo ha hecho en nosotros, dice, después que ha concebido, una vez que el hombre ha mostrado su debilidad, entonces la concupiscencia da a luz el pecado, se manifiesta. El varón cayó, la varona cayó. Hizo la compra que quería, se subió al carro, se puso la chaqueta aquella, salió a lucir las zapatillas de alta marca, cayó en la tentación provoca el pecado y siempre sobre toda acción de pecado estará aquella disposición de Dios, la paga del pecado es muerte. Pero eso ocurre entonces
Así partimos hoy día y así terminamos. Ocurre en hombres y en mujeres que han reconocido que tenemos un Dios y Padre, el Padre de las luces, que Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. Él nos dio vida nueva. En esa vida nueva, las tentaciones siguen. Pero en Cristo y por Cristo, nosotros podemos alcanzar a ser más que vencedores. Más que vencedores. Si el Señor nos permite, en la próxima sesión deberemos trabajar expresamente en una herramienta que el mismo Señor Jesucristo nos dejó y nos dejó como instrucción. Dijo Él, háganlo de esta manera. Orad y velad, le va a decir, para que no entréis en tentación. Lo vamos a conversar, vamos a estar juntos. Mientras tanto, deseamos que el Señor de los cielos le bendiga, le cubra el Señor y ponga en usted fortaleza espiritual para que frente a muchas tentaciones resulte más que vencedor por la gracia de Dios. Que el Señor le bendiga. Amén.